de lo que es corriente eléctrica, densidad de corriente, y veremos hoy la parte de continuidad de corriente y algo que se conoce como la ley de continuidad, en este caso en teoría electromagnética, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el plan de clase de hoy. Lo primero, entiendo que ya sus calificaciones las conocen ustedes, son definitivas y es solamente pasarlas al sistema oficial de calificaciones. No sé si alguien, para empezar, tiene algún tipo de observación en sus calificaciones bueno, ya saben, son la suma de las diferentes actividades que han realizado. Empezamos por esta parte. Bien, en principio, la semana pasada ya revisamos, me parece, todo el examen, las lecciones, las tareas, vimos todas sus notas y en principio es pasar lo que está en el sistema, en el MOOC de la SGA. Eso es relativamente inmediato, pero bueno, siempre dejo unos días porque no me gusta, una vez subidas calificaciones, andar haciendo modificaciones en las cuales ustedes tengan razón, evidentemente, que pues algo que se me haya pasado en las notas de participación o algo así, hacer una corrección. Trato de que una vez que suba al SGA, no se modifique ya nada. Si bien es cierto, es posible las modificaciones, pues preferible hacerlo antes y así hay alguna observación a que después andar haciendo cambios o modificaciones. Si es que, como les digo, ustedes tienen razón, me hacen ver que en algún sitio me haya equivocado en sus calificaciones. Pues bien, nada, entonces sus notas ya son definitivas, pasaré simplemente al SGA. Animarles a los que no van tan bien, que en las lecciones sobre todo mejoren sus resultados. Siempre en las lecciones aparecen pues ejercicios que vamos a realizar, como lo que hacemos un poco en clase. Bueno, asistan a clase y si no, por lo menos resuelvan los ejercicios que habitualmente subo todo lo que hacemos o resolvemos en clase al Moodle, ¿no? Revisen, bueno, traten de entenderlos, de realizarlos. Relativamente muchos ejercicios son sencillos. Las complicaciones quizás a veces sean poder determinar correctamente el sistema de coordenadas en el cual estamos trabajando para poder hacer las integrales de superficies, etcétera. Y hay una equivocación de utilizar las, los sistemas de coordenadas que no corresponden, pues es prácticamente hacer mal el ejercicio. Entonces, tengan en consideración hoy todo esto, ¿no? Continuamos. Hoy en el plan de clase tenemos finalizar esta parte de conductores no, de corriente eléctrica, densidad de corriente, ¿de acuerdo? Y hacer un problema adicional al que hicimos en la clase anterior, también de ser posible hacer una evaluación, ¿de acuerdo? Al menos una en este tema. Las evaluaciones no siempre puntúan todos y yo creo que es falta de atención a veces, ¿no? O no sé, pues intenten no equivocarse en hacer los cálculos. Entonces, estamos en esta parte de corriente, estamos en esta parte de corriente y densidad de corriente, y vamos a ver la continuidad de corriente. Después pasaremos a ver conductores metálicos, quizás podamos mencionar algo de las propiedades que tienen los materiales, cómo se realiza esta aproximación, ¿no? Tengan en cuenta que quizás si algunos de ustedes trabajan
en proyectos con físicos, con la comprensión de muchas de las cosas que a veces se explican tienen un marco totalmente distinto. Es decir, esto no deja de ser una aproximación. Se sigue enseñando porque es bastante buena, si no tendríamos que hacer cosas bastante más complicadas. Bien, entonces, cargas en movimiento van a generar una corriente eléctrica, ¿no? Es lo que tenemos. Las cargas que se mueven, si no se mueven las cargas, pues no genera una corriente eléctrica. Necesitamos mover estas cargas. Entender, entender bien esta, como le digo, es una aproximación. Entender el movimiento de las cargas, nos estamos yendo a entender el mundo subatómico, a los electrones, ¿no? Cómo se mueven los portadores de carga, ¿no? Y no deja de ser una aproximación. Entonces, en la parte de corriente eléctrica, nosotros tenemos que la corriente eléctrica la definimos como la variación de la carga con respecto al tiempo, o sea, la derivada de la carga con respecto al tiempo. Si la carga no se mueve, pues no tenemos corriente eléctrica. Y también definimos lo que sería la densidad de corriente como la corriente que atraviesa una superficie. Estos son cantidades vectoriales y estas van a estar en las direcciones normales a la superficie. ¿De acuerdo? Estos serían lo primero que tenemos que vimos en un ejercicio en la clase anterior. Haciendo algunas operaciones por aquí que desarrollamos en la clase pasada, ¿de acuerdo? Vimos que podemos calcular la corriente total como la integral, la densidad de corriente por el diferencial de área. Y ya esta es una integral de superficie, sin más. No necesariamente tiene que ser una superficie cerrada. La integral de superficie, cuando son cerradas, aquí va un circulito. De la densidad de corriente producto punto diferencial de área. De esta manera podríamos calcular, si conocemos la corriente, la densidad de corriente, calcular la corriente total, que pasa por una superficie determinada, por la superficie S. ¿De acuerdo? Son operaciones que se obtienen a partir de las propias definiciones y realizamos este problema, me parece en la clase anterior, que era, dada una densidad de corriente, ¿de acuerdo? Identificábamos en qué coordenadas íbamos a trabajar. ¿Quién se acuerda en qué coordenadas está esto y por qué? ¿En qué coordenadas está? Coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas. ¿Y por qué? ¿Cómo determinó? Por lo que tenemos a Rho, Phi y Z. Y Z, así es. Si ven ustedes el Z y ven algún ángulo, diría yo, esto ya es coordenadas cilíndricas. Porque cuando tenemos, gracias, coordenadas esféricas, que es la con la cual se puede confundir, porque nosotros tenemos X, Y, Z, es muy sencillo, pero se puede confundir a veces cilíndrica con esféricas. En esféricas no aparece el Z, ¿no? Aparece solamente Rho, Phi y Teta. Entonces, acuérdense un poco de esto, quizás le pueda ayudar para las personas que a veces tienen dificultades de saber el, el sistema de coordenadas. Eso es como el libro que estamos siguiendo. Tenemos un libro guía, este, el libro guía diferencias los sistemas de coordenadas, ¿de acuerdo? De repente cogen otro libro de teoría electromagnética y me dice, profe, aquí lo pone de otra manera. Es probable que usen a veces otras letras. Eso depende un poco del autor, la nomenclatura. Por eso intento yo ajustarme bastante a lo que es el libro guía y decirles en algunos casos qué es lo que es cada cosa, cuál es la diferencia, ¿no? Como aquí los vectores diferenciales de superficie, que son vectores normales a la superficie, y aquí, por ejemplo, la sub rho, a sub phi, a sub z, que recuerdo que la vez pasada le pregunté, no dejan de ser eso, el vector unitario en la dirección rho, en la dirección phi, en la dirección z. Es una forma de escribirlo, incluso el propio libro, porque me parece que todo esto es del libro. Eh, a veces cambia un poquito la nomenclatura y hace que a veces uno se pregunte, bueno, aquí qué es, ¿no? Entonces, acuérdense, ponen aquí un gorrito aquí arriba, son los vectores unitarios en esas direcciones de los diferenciales de superficie. Y aquí, bueno, este problema pues era hacer la integral, o sea,
Identificar el problema es saber qué ecuación vamos a realizar. Las complicaciones, le digo, son determinar correctamente esta integral, porque el diferencial de superficie depende del sistema de coordenadas. Si identificaron bien el sistema de coordenadas, pues ya una cosa ganada. Algo más que hay que identificar es que esto es una integral de superficie. Ya no es una superficie cerrada, sino una superficie, ¿de acuerdo? Con un diferencial de superficie. Y es identificar correctamente un diferencial de superficie. ¿Cuál de estos vamos a elegir? Eso depende de la integral de superficie. Y aquí lo podemos hacer dado que nos dan que es una banda circular, una superficie en la cual una de las tres, de las tres, de los tres ejes o una de las tres variables es constante, no rho en este caso. Nos dicen que rho es igual, todo el tiempo vale 3. Entonces, esto nos determina que vamos a coger una banda circular en la cual rho sea constante. Las otras varían entre dos valores, phi y z, mientras que rho solamente toma el valor de 3. Entonces aquí ya van y buscan en los diferenciales de superficie aquellos en los cuales se cumpla que rho sea constante. ¿De acuerdo? Así se determina esto. Les pregunté la vez pasada a ver si ustedes se daban cuenta de ello y no es fácil, ¿no? O sea, ustedes están aprendiendo quizás, bueno, eso, sin más. Entonces, tengan en cuenta cómo se determina cuál de todos estos diferenciales elegir. No dependen de lo que haya en el vector de densidad de corriente, sino depende de la banda que voy a integrar. Este me determina el diferencial de superficie. Entonces aquí ρ constante, ρ vale un valor siempre, sería ρ constante, pues cogen este diferencial. No se equivoquen con el resto, pues esa es la manera correcta, no hay otra manera. Bueno, y ahí resolvimos este problema de corriente, hicieron una evaluación, me parece, y no puntuaron muchos. Entonces, se confunden a veces en los cálculos, también cada vez tengan más experiencia en los cálculos, tengan en cuenta que en las evaluaciones que yo hago en lecciones, exámenes, parte de los ejercicios son que ustedes resuelvan, hagan cálculos, y si los cálculos no están bien, ya ni siquiera revisen el procedimiento, y deben estar bien tanto el cálculo, lo que escriben, como el procedimiento. Entonces, cada vez, cada vez tengan más, cada vez tengan más, no sé, hagan más problemas para que traten de que no haya errores en la calculadora. Bueno, si escuchan ruido, pues no, nada, traten de concentrarse en lo que voy a decir. Entonces, ah, corriente, corriente y densidad de corriente. Vamos a ver en esta parte lo que se conoce como la ley de continuidad en el caso de teoría electromagnética. La ley de continuidad, ¿en dónde ustedes las han escuchado, la ley de continuidad? ¿Han escuchado alguna vez alguna ley de continuidad en algún otro contexto? ¿No? Por mi parte, no. Seguro. No, ingeniero. Miren, la ley de continuidad que deberían de saber todos ustedes sería la ley de continuidad de los fluidos. ¿Qué significa esto? ¿Se imaginan ustedes que el agua que se transporta por una cañería, ¿de acuerdo? Si ustedes se preguntan, el agua que se transporta por una cañería, una tubería, vamos a imaginar toda esta parte, puede como crearse o destruirse agua a la hora de transportarse, o sea, de repente puede aumentar el agua en un lugar concreto desde la tubería o puede disminuir este, mm, porque sí, digamos. Es decir, puede el líquido que se transporta por una tubería no conservarse. A todos nos parece lógico que no, ¿no? O sea, que realmente el líquido que se transporta por una tubería es lo que viene emitido por donde sea. No nos interesa en este momento, sino estamos hablando de la continuidad en un momento determinado del transporte de este líquido por una tubería. ¿De acuerdo?
Lo que conocemos allí se llama la ley de continuidad la ley de continuidad no me viene a la cabeza, pero será de conservación de la masa, pero la ley de continuidad tiene un nombre que no se me viene, pero es la ley de continuidad en el transporte, en este caso, de un líquido por una tubería. Simplemente, pues es lógico pensar que no hay líquido que aparezca de forma espontánea, ni desaparezca de forma espontánea, sino que el líquido se conserva. Este líquido que se transporta a través de una cañería. Eso es algo que en principio sí deberían de conocer, que es una ley de continuidad en el transporte de líquidos en tuberías. Estamos hablando en regímenes también laminares, no turbulentos, en los cuales ya la cosa un poco cambia y no quiero a, a entrar, pero es una ley de conservación. Pues bien, resulta que en teoría electromagnética vamos a tener algo parecido, que sería la ley de conservación de las cargas y la ecuación de continuidad de la corriente. La ecuación de continuidad de la corriente. Son cosas como equivalentes. Se puede hacer un equivalente en la parte mecánica, se puede decir, ¿no? En mecánica clásica, digamos, aquí estamos en teoría electromagnética. ¿Cómo se obtiene esto? Lo que se hace es analizar, ¿no? Imaginemos que tenemos un trozo de un material por el cual va a circular una corriente eléctrica, ¿no? Hay unas cargas en movimiento. Y tenemos, pues, como está claro, un diferencial de volumen, una superficie, una distancia recorrida que será a la velocidad por delta t, ¿de acuerdo? Y de aquí, pues, aplicamos todo lo que conocemos. Eso es lo que conocemos hasta ahora. Bueno, cargas que se transportan por un material, una superficie, durante un tiempo determinado. Siempre se cogen diferenciales de tiempo para poder aplicar lo que sería la matemática integro-diferencial. Cuando trabajamos con números que no son ceros, son muy pequeños y podemos derivar e integrar sin problemas. Y tenemos llegamos a esta ecuación. J era igual a ρ por V. Aquí V, ¿qué cosa es? No, ya no es este V, si es el volumen, no es el volumen. Densidad delta Q, delta densidad superficial por V, ρ, tenemos esto, dividimos para delta T, lo tenemos aquí de ayer, de la clase anterior. Esta ecuación, ¿no? Que hicimos aquí unas cuantas operaciones para llegar hasta la corriente de convección, que es la densidad volumétrica de carga por la velocidad en la dirección X en este caso, ¿no? Estamos considerando una dirección, en una dirección. La corriente de convección. Llegábamos a esta forma, densidad volumétrica y velocidad. Esto sería densidad volumétrica y velocidad, ¿no? Que aquí nos está hablando claramente esta ecuación que cargas en movimiento, que tienen que tener velocidad, si la velocidad es cero, no hay densidad de corriente, ¿de acuerdo? Generan una corriente eléctrica. Pues bien, para llegar a lo que es la ecuación de continuidad, ¿de acuerdo? A la ecuación de continuidad que tenemos aquí, partimos de esta ecuación. Partimos de esta ecuación. Y esta ecuación de continuidad nos habla de qué cosa. Perdón, nos habla de qué cosa. De lo que es la ley de conservación de las cargas. Miren, esto es algo que intento como recordarles a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer ya están haciendo proyectos, o mañana más tarde, todos sus docentes le van a mandar proyectos, ¿de acuerdo? Y ustedes tienen que tener claro que en el desarrollo de cualquier experimento, los principios o leyes fundamentales de la física se cumplen. No son caprichos ni son cosas que a veces sí, a veces no, se cumplen. Están allí para cumplirse, o sea, es una cosa no obligada para la naturaleza, sino que la naturaleza es así.
es todo lo contrario realmente. No es que las ecuaciones obliguen a la naturaleza, sino que la naturaleza tiene unas ecuaciones que se obliga a sí mismo a cumplirse. Y una de ellas es la ley de conservación de las cargas. ¿Qué significa la ley de conservación? ¿Qué significa una ley de conservación? ¿Alguien quiere decir una ley o principio de conservación? Se utiliza a veces ley y principio como cosas equivalentes en muchos aspectos por cómo se obtienen pero eh, he discutido esto con físicos en la Facultad de Física y no me aclararon, quedé igual como con la misma pregunta que tenía. Se puede utilizar como forma equivalente. ¿Qué es un principio de conservación o una ley de conservación? ¿Pueden escribir o alguien puede hablar? Lo de que la materia no se crea ni se destruye, sino que cambia, se transforma. La ley de conservación de la energía o de la masa. Sí, o sea, ahí ha citado la ley de conservación de las masas o de la energía. Masa es equivalente a energía, se puede ver. Se dice que la masa es energía concentrada desde el punto de vista físico y bueno, sí, que no se crea ni se destruye. Sí, que no se crea ni se destruye. Un principio de conservación, sí, se puede entender un poco de esa manera, ¿no? Eso es lo que se dice habitualmente. La química, que traten de escribir todo salvo cuando son evaluaciones, escriban el mensaje que todos puedan ver. Un principio de la química, en donde que la materia no se crea, no es de la química, es de física. La química no dice nada de eso. Se destruye durante una reacción química, solo se transforma. Sí, realmente en química lo que se dice es que en una reacción química, si recuerdo algo, vi química, nosotros los físicos también vemos química, que el producto, el producto, ¿cómo se la suma de todos los productos tiene que ser, tiene que conservarse, o sea, en una reacción química, la parte izquierda de la ecuación y la parte derecha de la ecuación tienen que conservarse todas sus propiedades, se puede decir. Es decir, no puede en un momento faltar algo al otro lado, masa o energía, y tener ni de más ni de menos, ¿no? Y realmente lo que se hace en reacciones químicas es aprovechar justamente esa diferencia, ¿no? Cuando en las reacciones, el producto final, hay alguna diferencia, pues lo que sobra se va a convertir pues en energía o en algo que se pueda aprovechar realmente, ¿no? Es lo que se suele hacer en reacciones químicas. Pero un principio de conservación, de acuerdo, de forma más general, es algo que dice que siempre se mantiene, ¿no? O sea, que da lo mismo. Mire, más sencillo, el principio de conservación sería, si resumimos, o sea, si no nos vamos más allá, tratamos de hacerlo como muy cerrado, ¿de acuerdo? Y usted dice, yo tengo $20 el día viernes, salí de fiesta y luego, pues el día lunes tenía 5, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿esos 15 desaparecieron? Ah, si vemos como algo cerrado de conservación, lo único que ha pasado de esos $20 es que 15 pasaron no sé, a- pasaron al shopping o pasaron al bar, ¿de acuerdo? Y 5 le quedaron. Si suma todo, si suma lo que tiene al final con lo que se gastó, va a dar lo que tenía al inicio. Quiere decir que no se creó ni se destruyó dinero, ¿no? Simplemente que el dinero, pues, el dinero que tenía al inicio va a ser el mismo, se conserva realmente, solamente pasa de un sitio a otro en general. Si nos centramos de forma resumida en esos $20 que usted pasó allí, porque luego pues puede trabajar e ingresar dinero, etcétera. No, en este caso la naturaleza no tiene como trabajo que hacer. Entonces, en un principio de conservación, o ley de conservación, como en este caso de las cargas, de acuerdo, lo que nos dice es que la carga no se crea ni se destruye, parecido a lo que han dicho ustedes, sino que la carga se conserva. Si había una cantidad de cargas, de acuerdo al inicio, al final, ¿qué tiene que haber? La suma de todas las cargas que había al inicio tiene que ser la suma de todas las cargas que había al final.
la carga tiene que conservarse. No puede aparecer carga, ¿de acuerdo? Ni desaparecer carga. Pero esto, ¿de acuerdo? Dicho de esta manera, pareciera como que no te permite hacer grandes cosas. Si vamos al mundo de las partículas, en el mundo de las partículas aparecen muchas cosas que lo normal es que cualquiera no lo entienda. A los físicos que tratamos con estos temas no entendemos, o sí entendemos, o sea, sabemos hacer las ecuaciones, los cálculos, pero es muy difícil realmente de meterle mano porque hay una cosa que se llaman partículas virtuales, por ejemplo. No sé si alguien ha escuchado alguna vez estos términos. Las partículas virtuales por tiempos en el vacío, que se conoce como el vacío cuántico. El vacío no está vacío, sino que está lleno de partículas que se generan constantemente. Estas partículas pueden estar cargadas, parece como que se generaran cargas de repente de la nada, pero no es verdad. Todas ellas tienen que seguir manteniendo los principios de conservación, también de las cargas, también de la energía, ¿de acuerdo? Y no pueden violar el principio de exclusión de Pauli no es el principio no es de Pauli, es el principio de exclusión. El principio de exclusión de Pauli es, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, que se refiere al tiempo durante el cual pueden existir estas partículas, nunca pueden ser superior al tiempo de, al tiempo que se puede violar este principio de exclusión, donde la multiplicación de la multiplicación de acuerdo de magnitudes no conjugadas tienen que ser mayores que un cierto valor. No puede, o sea, no podemos tener energía cero, no existe la energía cero, sino ni tenemos tiempo cero ni espacio cero, sino que todos tienen un valor muy pequeñito, pero distinto de cero. Eso tiene que ver con el principio de exclusión. Pero bueno, no nos vayamos a estos temas porque no los he preparado tampoco aunque los conozca y lo tenga bastante interiorizado, pues puedo cometer algunos errores en la explicación. ¿Qué es lo que nos interesa que se quede aquí claro? Bueno, que tenemos un principio de conservación, el principio de conservación de las cargas. Las cargas, vamos a decirlo sencillamente, ni se crean ni se destruyen. Tiene que conservarse, ¿de acuerdo? Si se recombinan y todo esto, al final la suma de las cargas tiene que ser las mismas. ¿Dónde vemos nosotros el principio de conservación de las cargas? En lo que se conoce como la ley de Kirchhoff, la ley de la corriente de Kirchhoff. ¿Qué significa esto? Si alguien se acuerda, a ver, ¿quién se acuerda de Física 2 que dice la ley de corriente de Kirchhoff? Eso quiere decir que las corrientes que salen es igual a las corrientes que entran. La suma total de las corrientes en un nodo va a ser igual a cero, ¿no? Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, o la suma de todas las corrientes en un nodo es igual a cero. Eso quiere decir que no se crean ni se destruyan cargas, ¿de acuerdo? Y esa es una ley de conservación. Lo que pasa es que ustedes cuando lo ven en Física 2, yo creo que no sé si le hablan de esta manera respecto a la ley de conservación de las cargas, o simplemente le dicen que las corrientes que entran es igual a las que salen, ¿no? La suma de las corrientes entrantes tiene que ser las corrientes que salen. Normalmente se les explica de esta manera, pero en teoría electromagnética sí se intenta que el estudiante tenga una conciencia mucho mayor de lo que realmente está pasando. Lo que está pasando en la aplicación de la primera regla de Kirchhoff, porque esta realmente es una regla. La regla de Kirchhoff que usted acaba de decir, tal y como se llama la regla de Kirchhoff, que las corrientes que entran son igual, sería la regla. El principio de conservación es que las cargas, ¿de acuerdo? Las cargas en un nodo, la suma de todas las cargas es igual a cero. No puede como aparecer carga de la nada o sobrarme carga o faltarme carga, ¿no? Esa sería la ley de conservación de las cargas. Que ustedes la ven como una regla realmente, que corriente que entra, suma de las corrientes que entran tiene que ser la suma de las corrientes que salen en un nodo. Bien, entonces, sigamos, porque este principio de conservación de las cargas, de acuerdo, nos lleva a una cosa que se llama la ecuación de continuidad de la corriente, la ecuación de la corriente, y a una cosa que se llama, o que es, no sé si ustedes hicieron un informe de las ecuaciones de Maxwell.
¿Qué cosa es esta ecuación que tenemos aquí al final? Vamos a empezar un poco al revés. ¿Quién se acuerda? Hicieron un informe la revisé y bueno, estaba relativamente bien la mayoría y yo creo que les sirve. Algunos estudiantes les he preguntado y me dicen que sí, sí, les es útil. A veces trato de hacer cosas que sea útil para ustedes en el futuro, no solamente tratar de enviarle proyectos o alguna práctica cualquiera en cualquier dirección. Y esta ecuaciones de Maxwell he visto que es bastante útil. Aunque nosotros lo vemos aquí en teoría electromagnética, pero lo vemos no como las ecuaciones de Maxwell, sino que lo vamos obteniendo, como en este caso. ¿Apareció esta ecuación o no en las ecuaciones de Maxwell? No es la ley de Ampère, creo. Esta es la ley de Ampère. Pero ¿apareció o no la ecuación? Es la pregunta. No, esta no es la ley de Ampère. Porque la ley de Ampère es rotacional de E o de D, es igual a la variación del campo magnético en el tiempo. Es decir, que un campo magnético variable genera un campo eléctrico o al revés. O sea, ahí viene la relación entre campos eléctricos y magnéticos. Al final todos son, esa es la ley de Ampère. No, esta es la ley de continuidad, se llama. Esta es la ley de continuidad. Y esto tiene que haberle aparecido en las ecuaciones de Maxwell. Entonces, eh, ¿qué se obtienen a partir de la ley de conservación de las cargas? ¿De acuerdo? Que ustedes lo ven como que las corrientes que entran y salen tienen que ser iguales. La suma de las corrientes que entran y salen tienen que ser iguales. Bien, aquí lo que se hace es analizar también un, un volumen infinito pequeño, infinitamente un diferencial de volumen, se puede decir. Aquí habrá un diferencial de carga que se mueve por una superficie por un tiempo pequeño, delta t, ¿de acuerdo? Y hacemos las distintas operaciones, ¿de acuerdo? Para tratar de calcular, tratar de calcular ujú, y llegar a lo que sería esta ecuación. Esto de aquí, pasamos por, esto es el producto punto entre la densidad de carga y el diferencial de área, ¿de acuerdo? Y obtenemos la forma diferencial que nos dice que el producto punto del operador nabla con cualquier vector, ¿cómo se llama? Esto sí tienen que saber. ¿Esto cómo se llama? Tiene un nombre. ¿No? Sí, ese es el producto punto, sí, pero ese producto punto tiene un nombre. Y ya lo hemos visto, no es la primera vez. Todos estos son los pasos matemáticos que nos llevan a la ecuación de continuidad, que es esta. No escriban en privado a ninguno, salvo que sea una evaluación. Este de aquí tiene un nombre. Mire, podría haber aprovechado para preguntarle cómo se llama esta en las evaluaciones. Divergencia. ¿No se acuerdan que esto se llama divergencia? El operador nabla, producto punto, por cualquier
cantidad vectorial se llama divergencia. Y si es, ustedes hicieron el informe de teoría electromagnética, ¿sí hicieron ustedes ese informe? Está extrañando. Y si aquí tenemos el producto vectorial, ¿cómo se llama? Divergencia. Divergencia cuando tenemos el producto punto, pero si tenemos el producto cruz o el producto vectorial, no creo, les mandaron a hacer el informe de teoría electromagnética y ahí hay dos divergencias y dos que, bueno, vayan mejorando, y dos rotacionales, ¿no? Son rotacionales. Bien, aquí tenemos la divergencia de J es igual a menos delta rho, eh, delta rho dividido para delta t, ¿no? Eso sería lo que tenemos aquí. Esta es la divergencia de J es igual a menos eh, derivada parcial, podríamos llamarla, la derivada parcial de rho con respecto al tiempo, porque rho puede variar no solamente con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos la derivada parcial de rho con respecto al tiempo. Esta es la forma diferencial de la ecuación de continuidad, que se obtiene a partir del principio de conservación de las cargas. ¿De acuerdo? Acuérdense, lean un poquito el libro, ahí está un poco todo explicado más detallado. Y con que se queden con la fórmula, que es lo que vamos a nosotros a utilizar enseguida, de acuerdo en un problema, pero cosas claves de aquí es ley de conservación de las cargas se conservan. Si lo vemos en la parte de las reglas de Kirchhoff, serían que en un nodo las corrientes que entran y salen tienen que ser las mismas. Y esto sería la ecuación de continuidad de las cargas. Ahora bien, vamos a aplicar algo de esto en algún ejercicio. Entonces, vimos esto, hicimos este ejercicio, aquí puntuaron 3 estudiantes, y ahora veamos este otro ejercicio. Ahí dice, la densidad de corriente está dada por J es igual a menos 10, J es igual a menos 10 elevado a la sexta Z a la 1.5 amperios por metro cuadrado en una región para ρ entre 0 y 20 micrómetros y para una región entre 0 y 20 y esto sería este valor y que J es igual a ¿cuánto? Eso J es igual a 0 para ρ mayor que 20 micrómetros. 20 micrómetros. Es lo que nos están dando. Esto vale J en esta región y fuera de ella J vale 0. Es lo que nos están diciendo. Hallar la corriente total que cruza, hallar la corriente total que cruza por una superficie en Z igual a 0.1 en la dirección A sub Z. Hallar la corriente total. Me piden hallar I. Entonces, si nos imaginamos, es un poco una especie de esquema, podríamos dibujar que nos están pidiendo, si esta es la dirección A sub Z, nos están pidiendo la corriente total que cruza la superficie para Z igual a 0.1, o sea que esto sería igual a Z igual a 0.1, la superficie que sea la que obtengamos de lo que nos están diciendo aquí,
en la dirección a sub z. Para z igual a 0.1 en la dirección a sub z. ¿Cómo vamos a calcular aquí la corriente total? Pues parecido al ejercicio anterior. La corriente total sería igual a ¿cuánto? Sería igual a la integral de superficie de J de S. Está aquí, ¿no? Lo que tenemos aquí. Entonces sería la integral de superficie, la integral de superficie. Ahora vamos a ver las variables ya. La integral de superficie. ¿Cuánto vale J? J vale menos 10 elevado a la 6, Z elevado a la 1.5, Z elevado a la 1.5, a sub Z. Esto es un producto punto. Entonces aquí es muy importante los vectores unitarios. A sub Z sería el vector unitario. Producto punto por cuánto. A ver, ¿quién me dice aquí cuál es el que tengo que elegir? Es un producto punto. Por aquí tenemos por el diferencial de superficie en una dirección Z. ¿Cuál de estos diferenciales tengo que elegir? Rho a sub Z. ¿Por qué? ¿Cómo se decidió por ese? Porque nos dicen que es para un Z igual a 0.1, ¿no? En ese lugar. Eso quiere decir que Z va a ser constante. Ya eso nos dice que serían rho de sub phi a sub Z. Entonces más o menos lo identifican de esta manera, porque si no, bueno, aquí es fácil como confundirse. ¿Cuál de ellos elegir? Bueno, no, aquí no queda muchas otras opciones, porque los otros productos puntos me van a dar cero, cualquiera de todos ellos. Lo único que me va a hacer uno en este caso va a ser este de aquí. Y esto es multiplicado por rho de sub phi a sub z, que es como lo estamos llamando nosotros. Ya, y entonces tenemos que, estos tenemos por d sub rho y d sub phi, por tanto aquí rho, ¿de dónde a dónde varía? Varía de 0 a 20. De 0 a 20 micrómetros. Y phi, para rodear toda la superficie, De 0 a 2 pi. de 0 a 2 pi. ¿De acuerdo? Estas son las cosas que no les dicen y que uno tiene que elegir aquí correctamente. Si no se da cuenta de los valores correctos, también aquí viene el siguiente lugar donde uno se puede equivocar. Puede ser que tenga muy clara la asignatura, pero no sea capaz de definir bien los límites, ¿no? Aquí se confunde. No es tan difícil que esto ocurra. Bueno, aplicamos este producto punto. El producto punto ya me va a dar un escalar. O sea, aquí se van estos vectores unitarios a sub z y a sub z ya desaparecen. Y aquello, bueno, vamos a menos 10 a la 6 es z. Z lo puedo sacar fuera, ¿no? Porque z no está, no hay diferencial de z. Por tanto, esto es z. Vamos a ponerlo ya directamente. Z, ¿cuánto vale? Es 0.1. ¿0.1 qué? Z 0.1 metros, o sea que esto sí está en un sistema internacional elevado a la 1.5 menos esto. Y aquí tendríamos las integrales. Yo creo que vamos a ahorrarnos unas cuantas integrales. Podemos integrar directamente, ¿no? La integral de phi
No hay nada que dependa de phi. Simplemente me va a dar, de phi, me va a dar phi evaluado entre 0 y 2pi. Directamente me va a dar 2pi. Y la integral de rho, que sería lo otro, que me va a dar esta integral. La integral de rho, ¿sí? Ya he integrado phi. Ahora integro rho de rho. Integral de rho. Bueno, esto me va a dar rho al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 20 micrómetros. Entonces, y hacemos este cálculo de todo esto, ¿de acuerdo? Y obtenemos que la I es igual a menos, era menos 7, esto me da pi. Sí, bueno, sería menos 10 a la 6, 0.1 elevado a la 1.5. Aquí no se equivoquen porque ahora van a hacer esto. Esto sería 2pi y esto sería 20 por 10 elevado a la menos 6. Todo esto al cuadrado dividido para 2, ¿no? Hacen estas operaciones y esto le da que I es igual a menos 39.7, lo que está aquí. Si hacen bien, esto tiene que darle esto, microamperios. ¿De acuerdo? ¿Qué sería la respuesta? Bien, ahora escriban uno en privado, vamos a hacer una evaluación más de cálculo, pide otra cosa. Ay. Tienen que hacer lo que yo les escriba, ¿ah? Si yo me equivoco, ustedes tienen que resolver a partir de lo, intentar resolver. Puede ser que a veces me equivoque y no tenga resultado, respuesta. Pero ustedes tienen que resolver a partir de lo que yo les pregunte. Mm, Rho. mm, Aquí tienen la ecuación de velocidad, ¿no? Aquí tienen J. Aquí tienen la densidad volumétrica. La densidad volumétrica. Aquí tienen B. Y que van a aplicar aquí, dicen. Vamos a poner, si la velocidad es igual a 3.5, 3.5, listo. Si la velocidad es 3.5, velocidad es 3.5, ¿qué cosa? 3.5 por 10 a la 6 metros por segundo.
metros por segundo. O sea, vamos a hacer la pregunta B, pero con otro valor de la velocidad. En z igual a 1, o sea, que es lo que hemos calculado antes. Ya tenemos aquí. Y esto es cuando era z igual a 1. Hallar la densidad volumétrica. Hallar la densidad volumétrica. Es relativamente sencillo. Tardan en hacer una multiplicación. No, no, no. Cuidado ahí, porque J nos están dando, ¿ah? El valor de J, esto sí, esto no es J. Cuidado, intenté ayudar, pero creo que les puedo confundir. Esto sí, J está acá. Y nos dicen para J igual a 0, a 0,1. En J para Z igual a 0,1. Y escriban el resultado. Creo que tienen clase a esta hora, ¿no? Sí, genial. Bien, escriban el resultado y con eso ya terminamos. Finalizamos. Me tardó 2 minutos. Enseguida se conectan a la otra clase. Escriban el resultado rápido. Y con eso terminamos toda esta parte de lo que sería densidad de corriente y la ley de continuidad. De ahí seguimos con conductores y dieléctrico, de acuerdo a las propiedades de los conductores. Hay un solo resultado, escriban en privado, recuerden, no se olviden, una sola vez en privado y la respuesta correcta. Listo, entonces ya habrán terminado. ¿Cuántos han escrito? 1, 2, 3, 4. El que quiera escriba algo, porque voy a poner la palabra fin y ya va a resolver el problema. Y con eso terminamos. ¿Alguien más va a escribir? ¿Nadie más? Fin. Bueno, hasta ahí. A ver, ¿cuál era el resultado? ¿Qué tenían que hacer? Utilizar esta ecuación, ¿no? Aquí tenemos que J es igual a ρ por B. Por tanto, ρB es igual a J sobre B, ¿no? Es igual a J sobre B. Está todo en esa dirección. J sobre la densidad. Por tanto, la densidad volumétrica no va a ser más que J, que va a ser a menos 10 elevado a la 6, 0,1 elevado a la 1,5, porque era en este lugar que nos pedían J, dividido para
la velocidad que era 3.5 y esto estaba en amperios, ¿no? Esto estaba en amperios, ¿sí, no? Estaba en amperios. Y esto dividido para 3.5, la velocidad, ¿no? 3.5 por 10 elevado a la 6. Ajá. Estos 10 a la 6 se simplifican y esto me da ¿cuánto? Dividan esto, es 0.1 elevado a la 1.5 dividido para 3.5. Hagan este cálculo, ¿alguien lo hizo bien? 9.04 por 10 a la menos 3. No, no puede ser por 10 a la menos 3. Raíz cuadrada de 0.5. Ingeniero, me sale a mí 9.03 por 10 a la menos 3. Tampoco puede ser. No entiendo. Mira, la respuesta correcta aquí es menos 15,8 milli por 10 a la menos 3. Sí, 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 está bien. Por 10 a la menos 3 da esto. Entonces 15, yo cambié en vez del 2, 3, sí, sí, es milli por 10 a la menos 3. Mi calculadora. Es para corregirle, si no, ah, esto es 0.5 elevado a 1.5 dividido para 3.5. Da por 10 a la menos 3, sí, porque aquí la respuesta cuando era 2 eran milicolombios por metros cúbicos, pues algo parecido. Se describieron todo tipo de resultados ustedes. Bueno, esto va con signo menos, es 0.1 elevado a la 1.5 dividido para 3.5, ¿no? Pues ahí. Ingeniero, sí sale menos 0.03, menos 9.03 por 10 a la menos 3. Ya confirmó. Sí, Ingeniero, así sale. sí, Listo. Es 0. menos 0, menos 9, 0.03. Menos 9. Pero sale 0.03. positivo, no sale menos 9. No, sale pues negativo, sale. Ahí signo Sí, menos. sale Pero no negativo importa. porque Ahí, el No, signo no ahí. importa, negativo no, está no allá importa el afuera. signo. No le voy a hacer valer el signo. Sí, está bien, pero el 9,03. signo sale. 03 0.03 por 10 0.3 a la menos 3. por 10 a la menos 3. Ya, listo, esa es la respuesta. Entonces, sería Colombia por metros cúbicos. 903. Ajá. Ah, ajá. Dos, creo que aquí han escrito bien. Escriban uno los dos que escribieron bien. Uno. Y con eso, dos escribieron bien respuesta, lo que vean. Cueva y alguien más. Eric, ya salió. Bueno, lo pongo de acá mejor. Como son los únicos dos. Bien, eso es todo. Nos vemos mañana. Pueden desconectarse. Hay dos estudiantes que hicieron bien. Te lo ingeniero, Bueno, pasó bien. hasta luego. Cuídense.